¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otra edición de 26 Internacional. Hoy nos acompaña Pablo Kornblum. Vamos a estar analizando temas políticos y económicos cruciales porque ha habido una semana muy intensa y va a seguir siéndolo. Un año muy intenso hasta el final y el que viene. El primero de ellos, podríamos hablar de la falta de representatividad o cómo se puede hocicar ante la actitud de los ciudadanos. El caso de Francia, el movimiento de los chalecos amarillos, que cada fin de semana, durante 4 sábados, hackeó al gobierno de Emmanuel Macron. Ahora, ¿qué va a suceder con los chalecos amarillos? Todas las medidas que Emmanuel Macron anunció, que dijeron textualmente, esto para nosotros es maní o fuegos artificiales. ¿Qué va a hacer la clase media que no logra tener representatividad en las democracias actuales, en los sistemas actuales? Pablo, ¿cómo se entronca eso? No solamente a nivel de Francia, que estamos hablando de uno de los países importantes de Europa y del euro, sino a nivel mundial. Pero comencemos por Francia. Sí, Manuel, hay una disociación importante entre las élites francesas y las élites políticas, sobre todo Macron, y lo que tiene que ver con el pueblo. Pensemos que Macron mientras estaba en el G20 o está pensando en cómo estabilizar el sistema financiero global o cómo hacer que los franceses sean más productivos para que puedan competir con otras economías como las asiáticas, tenemos al pueblo que está con otras quejas, con otras realidades que tienen que ver con el día a día. Había unas declaraciones que fueron muy interesantes de algunos chalecos amarillos que eran muy simples, decían... lo que está pasando es que realmente no puedo comer dignamente como debo. Estamos hablando de Francia. Estamos hablando de Francia, diciendo... Con una cantidad de gente en un nivel de pobreza preocupante para un país del primer mundo. Por ahí podés decirme, bueno, la pobreza de Francia no es la pobreza en otros países, pero para los estándares de vida que tiene es preocupante. Es preocupante. Y es interesante acá la reacción que han tenido estos chalecos amarillos y la gran mayoría de la población de Francia, porque hay más de un 80% de apoyo a esta gente. La realidad creo yo que tiene que ver con una cuestión que se realza con el tema de lo que es la educación y la formación básica. Esa formación, esa educación en ciencias sociales, ese conocimiento de las instituciones cívicas, ese conocimiento general que se tiene sobre los derechos que cada uno de los franceses debe tener. Por lo tanto, digo, esta cuestión que es básica, que sería comer como debe ser con una buena dieta todos los días, es un tema que es racionalmente y lógicamente propio de un reclamo. Por lo tanto, no tiene por qué ser abatido por las declaraciones de Macron. Es una realidad interesante, digo, porque el otro punto que tiene que ver con esta pauperización que venimos hablando, se refiere a... Tenemos una pauperización económica clara que es esta queja, es este reclamo por un aumento... Que no le está yendo bien a Francia. No, tampoco. hay un aumento de los combustibles, pero también hay otras quejas diciendo que, por ejemplo, se ha sacado impuestos a los ricos y se le ha puesto más a los pobres, que tiene que ver con asignaciones sociales que se han quitado. Se lo dijo Mélenchon eso, ¿eh? Sí. Usted es el presidente de los ricos. Pero el problema que tiene Macron es que la pauperización socioeconómica no va de la mano de la pauperización cultural. Pero sé que le hasta han acusado a Rusia de estar detrás de todo este movimiento también. No, le han acusado a Rusia, pero lo que pasa es que ahora le echamos la culpa a los rusos de todo. La gente es más pobre ahora, sí, pero la gente no pierde al mismo tiempo, a la misma velocidad, su nivel cultural y su nivel de conocimiento, como digo, de ciencias sociales, de educación, de formación cívica. Por lo tanto, el reclamo está. Y otro tema importante es que el reclamo está y no está en la casa, está en la calle. Digo, las soluciones que se encuentran es haciendo una declamación. No estoy hablando del mayo francés, sino gente que realmente encuentra, digamos, con los chalecos amarillos en la calle, en las calles de París o en las zonas rurales de Francia, una forma de reclamar. Y esto no está significando otra cuestión más. Digo, hay una forma de hacer política diferente y la gente que no encuentra representatividad en sus élites políticas dicen, saliendo a la calle, yo voy a conseguir lo que no me dan estos políticos. Y esto lo que ha hecho, justamente hablabas de la clase media, es lo contrario a lo que sería el consenso posguerra de centro-izquierda, centro-derecha. Los más beneficiados de estos reclamos han sido la izquierda radical y la derecha radical. Claro. Mélenchon y Le Pen, que dicen que
esta situación es parte de la ineptitud de políticos tibios que están pensando en el mundo y no en los problemas de Francia. Sí, además Le Pen le dijo, lo que se está rechazando es el sistema que usted representa, Macron. No se está discutiendo otra cosa. Y además, Macron quería hablar con los sindicatos y los partidos políticos, que en definitiva es hablar con nadie, porque desde el último presidente, el anterior a Macron, la casta política hundida y el Partido Socialista hundido. Y además es el presidente más impopular de la Quinta República, con gastos en maquillaje, con querer convertir a Brigitte en primera dama, cosa que no hay en Francia, los gastos de la piscina en su residencia, aunque sea la residencia de los presidentes. Entonces lo han convertido en una persona que tenía un estándar de aceptación alta, un porcentaje alto, en el más impopular. No vale nada que diga, comprendo el sufrimiento. Sí, pero vos seguís teniendo plata en el bolsillo y nosotros no. Exactamente, y la realidad es que este movimiento ha tenido mucho mayor relevancia que lo que, por ejemplo, han hecho las políticas de flexibilización laboral o las privatizaciones, porque esta racionalidad básica que muestra la gente es, señores, no me alcanza para llegar a fin de mes, no tengo plata para moverme, tan simplemente como eso. Digamos, estamos en Francia en el siglo XXI y no como debería todos los días. Entonces, ¿quién se puede oponer contra eso? Y por eso tiene este movimiento un 80%, a pesar de que no tiene un líder, un 80% de aceptación en todos los franceses. Además, las repercusiones están en otros países, sobre todo en España, que tiene 12 millones de pérdida por día porque hay miles y miles de camiones que no pueden pasar por la frontera, tanto en la zona norte, por la zona del País Vasco español, y por la zona de lo que es Cataluña, o el paso de la Junquera. Entonces está habiendo críticas, diciendo, nosotros también estamos teniendo pérdidas, ¿qué es lo que está pasando? Y los chalecos amarillos no dejaban pasar absolutamente nada, y está radicalizado, porque los chalecos amarillos de ahora no son los de las primeras manifestaciones. Exactamente, sí. Está más radicalizado, porque están los estudiantes, están los jóvenes. Están pidiendo, han ampliado los reclamos. Y creo que esto nos enseña algo, digamos, cuando hay un foco de conflicto, por ahí es más sencillo o es más pertinente para los gobiernos apagarlo en el momento y no dejarlo estar en sociedades que han avanzado en su civilización y quieren, digamos, mantener o incrementar sus derechos y sus demandas sociales. Pero es que en el siglo XXI no se pueden tener las necesidades que se están planteando. Exactamente. Es decir, es increíble, porque cada vez tenés mayor cantidad de impuestos en las sociedades avanzadas y los servicios son cada vez menores, porque parece que estuvieran restringiendo la libertad. Sí, lo que pasa es que lamentablemente lo que hablamos siempre, esta disociación entre las élites políticas y económicas, los grupos de soporte si se quieren, y lo que tiene que ver con el pueblo, las grandes masas populares, es cada vez mayor. Estamos pensando en cómo estabilizar la macroeconomía mundial y cómo pagar las deudas y cómo lograr déficit fiscales cero, pero el pueblo, la gente de a pie, necesita otra respuesta. La respuesta del día es calidad de vida digna, educación, salubridad, etcétera. Y quiero aclarar una cosa, no solo en Francia, porque estamos hablando de Francia, pero esto se lo merecen los franceses, los africanos, los asiáticos y todo el mundo. A esta altura del siglo XXI no serían temas que tendríamos que estar discutiendo. La verdad que no, tendríamos que estar discutiendo otro tipo de cosas, otro tipo de avances. Ahora, el tema de Macron es delicado, ¿eh? Yo lo veo delicado, por más que haya hecho un paliativo. Es un tema delicado, lo que ha hecho son paliativos, me parece que va a tener que seguir negociando y lo que ha permitido es, vuelvo a repetir, es que hayan crecido no los partidos de centro, sino justamente los partidos de extrema que han ganado muchos adeptos y que van claramente, digamos, con una posición férrea diciendo nosotros tenemos la respuesta que este gobierno centrista que gobierna para los ricos no está dando respuesta. Pero esos cambios se están viendo en toda Europa porque, por ejemplo, hay distintos partidos que se están plantando en países y justamente con Gran Bretaña se produjo el Brexit. Y ese ha sido un golpe durísimo para la constitución de Europa. ¿Por qué? Los británicos nunca quisieron formar parte de la zona euro. Mantuvieron la libra esterlina, pero ahora directamente fuera de Europa. Aunque van a tener problemas, porque su mercado está en Europa. Hay que buscar otros mercados. Ahora, Theresa May se las vio peliagudas para tratar de mantener un Brexit que puede hacerse o llevarse a cabo, si no se llega a un acuerdo, por las malas. Un Brexit por las malas, y eso significaría una salida total de la Unión Europea y para hacer como un tercer estado. Buscar otras formas como Noruega, por ejemplo, a través de una comunidad económica europea, una semi-unión aduanera,
pero sí, realmente la situación está complicada si no se llega a un acuerdo. Y lo que han dicho los europeos es, señores, la realidad es que nosotros ya hemos votado en nuestro Parlamento Europeo y hemos dejado en claro cuál es nuestra posición. No la pensamos cambiar. Lo que podemos hacer es clarificar ciertas cuestiones, como el caso de Irlanda, que no haya ese es el una problema, barrera ese es el física. kit, la barrera, la frontera. Es una Es así, no me la imagino como es- shakespeariano, ser o no ser, ¿no? Es una frontera complicada. Recordemos que Irlanda tiene una historia difícil entre católicos y protestantes. Sigue siendo difícil. Una historia de guerra, Sí. digamos, de muertes. Y un acuerdo que, digamos, más allá del término económico, en términos políticos, puede generar ruido si no se logra alguna solución viable para todas las partes en la negociación. Pues también están los unionistas irlandeses, Claro. están todos. Están todos. Están los escoceses. Es cierto. Bueno, hay que ver, lo de Escocia, por ejemplo, el tema de la independencia de Escocia es distinto, porque algunos decían, bueno, es un territorio, porque la gente confunde Inglaterra con Gran Bretaña y Escocia con Inglaterra. Son países distintos. De hecho, hubo un acta de unión en dos reinos, por eso es el Reino Unido. El único que no era reino era Gales, que estaba absorbido por Inglaterra, y Cornualles, todos territorios celtas, absorbido también. Y Irlanda aplastada también, el norte. Pero el tema es que los laboristas, sobre todo Jeremy Corbyn, estaba diciendo, me toca a mí porque acá vamos a tener que tener elecciones anticipadas, pero Theresa May se salvó. Se salvó. Tuvo finalmente el apoyo de los conservadores para continuar hasta el 2022 lo que promete ella, y ahí promete su renuncia. Pero bueno, a ver, esto es en el día a día. La situación es grave. La situación es grave, están en términos de negociaciones. Supuestamente el 29 de marzo ya sería efectivo el Brexit. Hay que ver cómo, porque algunos dicen ahora estamos hablando del no Brexit, otros dicen otra nueva elección. Porque, no, pero claro, May había dicho, no, otro referendo no, porque dividiría mucho más a la población. La población está absolutamente dividida. ¿Quién diría que los británicos, que siempre hablaban de Europa como the continent, ¿no? Como si ellos no estuvieran en Europa, ahora hay un porcentaje importante que sí quiere estarlo, porque hay gente que vive en Londres y trabaja en París y toma todos los días el tren, va por el Eurotúnel. Entonces hay ciertas cosas que van a traerle complicaciones a muchos ciudadanos británicos que están viviendo o en el Reino de España, en otros lados, pasándola bien, y van a decir, bueno, ustedes ya son extracomunitarios. Extracomunitarios, hay dos Inglaterras, y la realidad es que los políticos en los últimos 30, 40 años, desde Margaret Thatcher para acá, evidentemente no han entendido que para que crezca un país tiene que haber un desarrollo complementario y todos tienen que estar incluidos. Por lo tanto, tenemos esta votación de algunos que fervientemente apoyaban el sí, y algunos que, sorprendentemente para algunos, no para otros, apoyaron el no, diciendo que se sintieron excluidos a la hora de pensar un desarrollo británico conjunto. Tal vez sea el tiempo de replantear cómo hacer la Unión Europea y no sentirse tan dominados por poderes que pudieran ser considerados externos o ciertos titiriteros que te manejan todo desde afuera. Habría que explicarlo de otra manera. Por ahí los pueblos tendrían que participar de una manera mucho más directa. Fíjate ¿no es qué así? interesante que los principales, digamos, que apoyaron mantenerse en la Unión Europea fueron los de Londres, sobre todo, obviamente, la capital más Los cosmopolita, los escoceses. escoceses y demás, pero también, por ejemplo, las quejas, hablando de Francia, digamos, dicen que los parisinos, ciertas partes más ligados a los servicios, al capital financiero, no quieren tener estos problemas los chalecos amarillos, que empezaron en las zonas, digamos, rurales, si se Claro. quieren, que eran los más perjudicados, las zonas que se han desindustrializado y que han tenido los mayores costos en términos de combustible y demás. Entonces, evidentemente tenemos no una Europa, sino varias Europas, y no una Francia ni una Gran Bretaña, tenemos varias a la vez. El tema es encontrar esos políticos, esos estadistas que entiendan estas diferencias y puedan amalgamar la Europa que soñaron, digamos, el siglo XX. Estadistas están faltando en otros países también, como es el caso de España, empezando por su primer ministro. Y el tema de Cataluña otra vez, con un presidente considerado como racista, Sí. porque maltrata a los que son de origen andaluz o algo así, como catalanes de segunda. Y ahí tenés una situación que quisieron parangonar con el Brexit, cuando la realidad es totalmente distinta. Y están apurándolo a Pedro Sánchez, porque tuvo un varapalo en Andalucía porque le ganó Vox. Ahí tenés las reacciones. Le preguntaron una vez a unos de Vox, ¿y ustedes son de ultraderecha? No, nosotros no somos ni nada, si quieren somos de derecha.
Lo que pasa es que nosotros estamos canalizando todo el descontento que hay de la población y que se está viendo en distintos países. Ahora, Pedro Sánchez no reacciona, ¿eh? Lo que pasa es que me parece que Pedro Sánchez lo que ha buscado, lo que continúa buscando son las alianzas que lo sostengan en el poder porque está bastante... Pero porque se alió con alacranes. Bueno, es un Tenés poder... Podemos, comunistas, tenés a los independentistas. Es un poder legítimo, digamos, porque Legal. es legal, Es legal. pero no está legitimado por la mayor parte de la población. No Entonces, ganó ninguna lo que elecciones, está es un buscando perdedor. es solventarse en una potencial base electoral. Ahora, le han caído con todo el peso la gente del Partido Popular, obviamente, y la gente de Ciudadanos, diciendo que esto es una vergüenza y que terminemos con estas idas y venidas y que llame elecciones y que las cosas se pongan como tiene que ser, porque si no, en estas inestabilidades políticas lo único que se genera es mayor caos para Cataluña y para toda España. Exactamente. El tema es que le dijeron desde el Partido Popular Casado, dice, usted de su gobierno ya no da para más, señor. Usted tiene que convocar a elecciones. Y la otra, hace unos días decía, vamos a aplicar la ley, como el 155. Y después dice, bueno, le doy un par de chachás. ¿No vas a portarte más mal, Kim? Entonces están diciendo, señor, usted está gobernando un país. Usted tiene una sedición. Además, fíjate que Europa tiene a veces da la sensación que los países europeos tienen vocación por el suicidio. Es decir, tienen buena situación económica y después se están preocupando por trivialidades del siglo XVIII, cuando la realidad es del siglo XXI. Aunque es lindo ser un hombre del siglo XX. Sí. Evidentemente, como hablamos, la falta de estadistas, ¿no? y las élites políticas mirando para otro lado y sin entender una realidad compleja o entendiéndola y no defendiendo los intereses para los cuales han sido elegidos es la norma y no la excepción de lo que estamos viviendo. Hablando de elecciones, en Venezuela hubo elecciones unos días atrás con la proscripción de los 4 partidos opositores, con un 72% de abstención en un tipo de elecciones que en realidad convocados por la Asamblea Nacional Constituyente, que no es reconocida absolutamente por nadie. No hay cambios ahí, ¿eh? No, pero igual creo que Maduro está tranquilo, porque ahora con el apoyo, con el espaldarazo financiero y productivo que le está dando China, en términos de inversiones, en términos de ayudar a PDVSA a salir adelante, en términos de solventar con divisas monedas fuertes para que pueda estabilizar la macroeconomía. Un swap podría ser, ¿no? Un swap. Y sumado ahora el apoyo tácito, no tácito, implícito y tácito, ponga el nombre que quiera, de Rusia con dos lindos aviones. Dos lindos aviones bombarderos. Yo creo que está más tranquilo. No te olvides de Irán, ¿eh? Irán, por supuesto, la cooperación en seguridad. Yo creo que estamos podría denominarlo un Bashar al-Assad de Sudamérica. Pero ¿se tiene idea de cómo se está armando este juego de la guerra? Estos son juegos de guerra. Tenés chinos aquí abajo. Una base británica en Malvinas. Sí. Isla Ascensión. Chinos, rusos e iraníes pronto aquí en el norte de Sudamérica. Sí. Cuba aquí. Estados Unidos aquí. Y la mecha no sé qué largo tiene. Te doy un detalle y algo que tener en cuenta. No me voy a Asia todavía. China, Rusia y Venezuela, de un lado de la frontera, del otro lado, la frontera sur de Venezuela, la frontera norte de Brasil, Trump y Bolsonaro. ¿No viste lo que dijo Bolsonaro? Cerca nuestro, 3.000 kilómetros de nosotros, de nuestra frontera norte. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, de la preocupación que tenemos que estar mirando ahora. Bolsonaro, hijo, dio una locución, una expresión tranquilizante. Dijo, la próxima acción humanitaria de Brasil será en Venezuela. Sí. Va a seguir Bolsonaro, porque se pensaba con Trump, decir, bueno, señores, lo de Venezuela es intolerable, tenemos que intervenir. Ahora con Rusia y China no va a poder ser. No va a poder ser y que no tengamos un Vietnam, un Corea Por favor. en la frontera, cerca nuestro. Sí, el problema es cuando uno no va a buscar la guerra, sino la guerra te encuentra en el camino. Te encuentras cerca. Otro dato para preocuparse, Bolsonaro, hijo, dijo, vamos a liberar a nuestros hermanos venezolanos del hambre y del socialismo. Otro datito para tener en cuenta. Bueno, sí, ya le responderá seguramente Maduro, que acaba de decir que lo quieren asesinar de los Estados Unidos. Bueno, era como el primer ministro Sánchez, que inventó eso de un francotirador, de una persona que tiraba con un rifle a balines. Bueno, vamos a tener, me parece, esta discursiva permanentemente a partir del 1 de enero cuando se Bolsonaro. Es lo que vos decís. Tenemos una falta de dirigentes que es terrible. Y a veces, ¿qué pasa?
A veces cuando tenés buenos dirigentes resulta que les gusta abulonarse. Algunos ya no sé si quieren ser presidentes o quieren ser reyes, ¿no? A mí me da una pena porque le tengo mucha simpatía al caso de Evo Morales. Porque yo he hablado con argentinos que viven en Bolivia y con bolivianos y algunos dicen, no hizo un mal gobierno. Tiene su dialéctica antiimperialista y todo, pero no hizo un mal gobierno. Y sin embargo, se quiere cargar la Constitución. Hubo un referéndum que le fue contrario. Y quiere ir así de prepo. Yo, la verdad, me da una pena, me da pena. No, a ver, hay que ser claro, con los números lo avalan. Ha sido Bolivia es el país que más ha crecido en Sudamérica en los últimos 15 años, de que él asumió, básicamente, 2006, a una tasa del 5%. Gracias a los hidrocarburos, sobre todo, pero también a una política de inversión pública importante, una política en pro del mercado interno muy importante, de buen manejo. El vicepresidente es un técnico muy avesado. García Linera. Y lo que ha hecho es ha incluido a gran parte de la población al consumo, pero también inteligentemente hacia el ahorro. Entonces me parece que el gobierno ha sido muy bueno. Ahora, ahí está después, digamos, y hago una aclaración, después de varios años, de más de una década del poder, no es fácil mantener una alta imagen positiva por el mismo desgaste. Ahora, también se quiere quedar. No sé si porque no encontró un sucesor indígena como él que pueda continuar reivindicando sus luchas o asentando las luchas que él ya ganó hacia los pueblos originarios, si quiere, o porque tiene miedo de que una oposición se lo lleve puesto a él y a todas sus conquistas. Me parece que estamos en una situación interesante. Lo que sí quiero aclarar, y he visto en la lista de candidatos aprobados por el Tribunal Superior Electoral de Bolivia, es que hay muchos expresidentes, muchos ex vicepresidentes, digamos, parece que se repite en la región, sí, digamos. Creo que Mesa se va a presentar y dijo que Paz Zamora. Hay como en América Latina no hay renovación, hay reciclaje. Hay reciclaje. Sí, sí. Hay muchas ganas de reciclarse con grieta. Estamos condenados. Con grieta, porque prácticamente la mitad de los candidatos a presidente son de centro izquierda, algunos más radicalizados que otros, y la mitad, algunos ex más, y otros son de liberales o de centro derecha. Entonces tenemos grietas recicladas. Nuestros candidatos y nuestros políticos no entienden que un país no tiene ni izquierdas ni derechas, tiene intereses. Y no importa quién esté en el gobierno, tenés que defender los intereses de tu sociedad. Y eso va mucho más allá de las ideologías que ya están perimidas, muchachos. Es decir, es como cuando te dicen, bueno, el neocomunismo, que hay un comunismo, ¿no? ¿Qué? ¿Renunciaron a la plusvalía, a la lucha de clases? No, ya no hacemos más lucha de clases. Entonces dejaste de ser comunista, mi viejo. El tema pasa por otro lado, si no, pregúntense a los chinos. El mundo está mucho más globalizado y la situación es diferente, y las migraciones son diferentes, y la actitud del hombre son diferentes, aunque traen sus complicaciones. Por más que se trate de regular algo, a mí me parece que las Naciones Unidas en el tema migratorio, ya que me salió el tema de migración, está tratando de solucionar problemas internacionales, convirtiéndolos en problemas internos de cada país. Hubo una reunión en Marruecos para tratar el tema de la inmigración, aunque muchos países han dicho que no. No, han dicho que no. Países, bueno, obviamente proteccionistas en términos migratorios, si se quiere, estos países han dicho, entre ellos Estados Unidos, obviamente. Sí, tenés Australia, Chile, Italia, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, República Checa, Polonia, Austria, Israel, República Dominicana, Estonia y Estados Unidos dijeron no. Son países que claramente se ven afectados por el tema de la migración, pero cabe aclarar que, a ver, lógicamente decían, señores, hay problemas globales, pero los problemas también las decisiones finales, y el tema migratorio es un tema fundamental a la hora de la soberanía, son temas domésticos también. Entonces, que no nos impongan las problemáticas globales en terminología doméstica. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen los acuerdos, si se quiere? Diciendo, señores, no va a atacar la soberanía de los estados y queremos hacer una migración más ética a nivel internacional, mostrando simplemente las imágenes de lo que se ha visto. Ahora bien, me parece que nos sigue faltando el problema raizal, el problema de la causa. Digo, ¿por qué la gente quiere migrar? Y la gente migra porque vive mal, entonces tenemos que hacer un mea culpa, o tienes que hacer un mea culpa a los países en los cuales, digamos, en base a cuestiones domésticas, también internacionales, pero también en falta de políticas domésticas acorde, de por qué su población quiere huir desesperadamente hacia otros países. No se solucionan los problemas de otros países que hacen que la gente tenga que desarraigarse, y además se arraiga mal en los países de recepción, y además se produce un choque muy violento, porque en realidad no es que te vengan
millones de personas a territorio virgen para ocupar, como podrían ser los países americanos. Son millones de personas que llegan a países que son viejos culturalmente. Entonces el choque es así. Vos fijate el caso de lo que ocurre en Francia, no el caso de los chalecos, pero vos fijate que hubo un atentado en Estrasburgo y ahora, ¿sabés lo que va a salir? Y va a decir, bueno, era una persona, Sheriff C, fue identificado, musulmán seguramente, que gritó Allahu Akbar, Alá es grande, hijo de marroquíes. Y ahora van a decir, ven, la inmigración son estos, porque ahí te van a saltar los que están en pro de la inmigración, decir, bueno, no se pudo asimilar, o los que están en contra de la inmigración te van a decir, esto es a donde están llevando a Europa y al mundo. Me parece, Manuel, que si vamos a pensar en las consecuencias, ocuparnos del barco que cruza del norte de África hacia Italia, España, estamos mirando el mapa equivocado, porque el problema, si no vamos a atacar, todos los países, si quieren atacar algo, tienen que ser las causas de raíz y no las consecuencias, porque siempre los países van a decir, los más perjudicados, decir, esto no va, miren a los otros, y en ese sentido, digamos, me parece que los grandes países están errando en la visión. Muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado hoy. Y a ustedes también, estas son nuestras opiniones con nuestros fundamentos. En su casa, las suyas. Hasta nuestro próximo encuentro.